Ya nos acercamos un poco a cómo está organizado el universo, pero ahora vamos a entender cuál es la distribución geográfica que tenemos al interior del planeta Tierra. La red geográfica es un conjunto de líneas imaginarias que creamos para encontrar más fácilmente la ubicación de un lugar dentro de nuestro planeta Tierra. Estas líneas imaginarias se trazan en sentido vertical u horizontal. ¿Pero por qué se le llama red geográfica? La palabra red tiene que ver precisamente con estas líneas, pues al unirlas, al ser verticales u horizontales, terminan generando algo muy parecido a una red de pescar, y geográfico porque se utiliza para encontrar un lugar o un territorio propio de nuestra superficie, ya sea marítima o terrestre. Pero antes de eso tenemos que recordar los puntos cardinales. Recuerden que existen principalmente 4: norte, sur, este y oeste. Estos 4 puntos cardinales junto con sus otras variaciones están representados a menudo dentro de los mapas como rosa de los vientos, las cuales veremos a continuación. Esta rosa de los vientos es uno de los elementos más importantes dentro de los mapas como parte de la geografía. Sin embargo, existen mapas muy distintos. La mayoría de ellos tienen la parte superior a la orientación norte. Sin embargo, existen otros donde es el sur o donde incluso se ve en manera este u oeste. Para no dificultar este proceso que puede ser tan complejo, utilizaremos la medida tradicional y convencional en los mapas, es decir, ubicando el norte en la parte superior de ellos. Pero claro, ¿podríamos decir que un mapa donde el sur está arriba es un mapa al revés? Pues en realidad no, porque el espacio, tan grande e infinito como es, y que acabamos de entenderlo desde el video pasado, no tiene ninguna posición o ningún punto cardinal. Es decir que en el espacio no hay norte, no hay sur, no hay este y no hay oeste. Quizás si en algún momento llegamos a conocer el sentido real del universo y cómo es su ubicación, es probable que nuestro planeta en realidad no corresponda con los puntos cardinales que utilizamos en el momento. Sin embargo, como no lo conocemos, utilizamos estas medidas o estas convenciones. Pero bueno, más allá de eso y por curiosidad les dejaré aquí algunas imágenes para que puedan verlo. Ahora, esta red geográfica de la que hablamos tiene líneas que van de arriba hacia abajo o de norte a sur, las cuales llamaremos meridiano. Y por otro lado, unas líneas que van de izquierda a derecha o de oeste a este y las cuales llamaremos paralelo. Pero claro, cada línea al estar en un lugar distinto del planeta tiene que estar medida por algo, y en este caso nuestro sistema de medición se van a llamar los grados y tienen un símbolo como este. Pero bueno, ¿para qué sirven los meridianos y paralelos? Antes de resolver esta duda, es muy importante prestar atención a esto. Los meridianos van de un polo al otro, es decir, del polo norte al polo sur. Todos tienen el mismo tamaño y el meridiano más importante de ellos se llama meridiano de Greenwich. ¿Por qué? Porque justamente este meridiano o línea imaginaria que se creó pasa exactamente por una ciudad de Reino Unido, la cual se conoce como Greenwich. A este meridiano se le conoce también como el meridiano 0 grado. ¿Y qué pasa cuando se traza un meridiano, más propiamente el meridiano de Greenwich? Que la Tierra se divide en 2 partes exactas. A estas partes se le llaman hemisferios. En el caso de los meridianos dividen la Tierra en 2 hemisferios, el hemisferio este y el hemisferio oeste. Cada uno de estos va a iniciar desde el meridiano de Greenwich, siendo el meridiano de los 0 grados, hasta su extremo más lejano, que es el meridiano 180 grados. Ahora, los paralelos también son líneas, pero en este caso son horizontales que van del este al oeste, pero que cambian su tamaño. Es decir, no son todas iguales, varían dependiendo de la zona del planeta donde esté, ya sea en su parte más delgadita cerca a los polos o en la parte más gordita en el centro de la Tierra. El paralelo más importante entonces es el paralelo del Ecuador. Tiene este nombre porque justamente esta línea imaginaria pasa por el centro del Ecuador y divide el planeta en 2 hemisferios.
¿Cuáles son? Miremos los puntos cardinales. Así es, ahora son los hemisferios norte y sur y se separan a través de la línea del ecuador, siendo esta los 0 grados y hasta su punto más extremo, que serían 90 grados. A diferencia de los meridianos, los paralelos tienen algo mucho más importante que van a determinar muchas cosas en nuestro planeta. A ellos se les conocen como los trópicos y los círculos. Es decir, los paralelos más importantes, además del ecuador, son aquellos que nos van a dar la oportunidad de entender desde las líneas imaginarias la diferencia entre climas, pero también entre el movimiento del Sol. Mira esto, a los más alejados del centro se les conoce como círculos polares, y en este caso todo lo que queda al interior de ellos es una zona completamente helada, por eso su mayoría se conoce como el polo norte o el polo sur. A estos círculos se les conoce como el Círculo Polar Antártico y el Círculo Polar Ártico. Por otro lado, a los trópicos se les da este nombre primero porque dentro de ellos existe una zona tropical donde el clima es completamente distinto, y fuera de ellos el clima es una zona fría que después pasará a ser una zona helada, como ya lo vimos. De este modo, en la parte de arriba tendremos el trópico de Cáncer y en la parte sur o inferior tendremos el trópico de Capricornio. ¿Pero por qué tienen este nombre? Hace muchos años, en la antigüedad, los hombres se dedicaban a mirar las estrellas. No había tanta contaminación y durante la noche se podría ver claramente cómo eran las estrellas y cuáles estaban unidas una tras de otra. A este grupo de estrellas se le llamó constelación. Cuando el hombre se dio cuenta mirando al cielo que el sol no solamente aparecía y desaparecía, sino que también a lo largo del año se movería de norte a sur, empezaría a estudiar la relación de esta estrella con las demás. Es así como pude encontrar algo muy importante, y es que cada 6 meses el sol viaja de la parte más al norte posible a la parte más al sur posible. A ello se le conoce como los solsticios. Pero sí, bueno, ¿y por qué el nombre de trópico de Cáncer y trópico de Capricornio? Porque justamente cuando el sol se encontraba en la parte más al norte, estaba tapando las estrellas de la constelación de Cáncer, pero cuando lo hacía en su momento en la parte más al sur, tapaba las estrellas de la constelación de Capricornio. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre ha sido así. De hecho, en estos momentos el Sol se ubica entre la constelación de Tauro y la constelación de Géminis. Lo que pasa es que en el momento en el que este movimiento fue descubierto, solamente se veían estas dos constelaciones tapadas por el movimiento del Sol, es decir, Cáncer y Capricornio. Es por eso que hasta ahora ha quedado así. ¡Nuestra oportunidad! ¡Los delfines ayudan a los humanos perdidos en el mar! Se van a morir. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Flanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Para. Si tú crees que la información hasta ahora ha sido muy confusa, es mejor que te devuelvas y trates de tenerla lo más clara posible, porque lo que se viene ahora va a ser un poco más complejo. Ahora hablaremos de cómo se utilizan esas líneas imaginarias para encontrar un lugar en el planeta, es decir, hablaremos del sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas une los meridianos y los paralelos bajo ciertos números para que podamos encontrarlos mucho más fácilmente y los cuales correspondan a cierto lugar de nuestro planeta. Eso se hace a través de las distancias que hay entre ciertos puntos. A ello se le llama latitud y longitud. Pero ¿cuáles son estos puntos tan importantes? Pensaremos en el paralelo más importante y el meridiano más importante, es decir, el paralelo del Ecuador y el meridiano de Greenwich. La latitud es la distancia que hay de un lugar de nuestro planeta al paralelo del Ecuador, y esto se puede medir en grados desde 0 a 90. La longitud, por otro lado, es la distancia tal vez de ese mismo punto, ya no al paralelo del Ecuador, sino al meridiano de Greenwich, y esta medida cambia de 0 a 180 grados. En este caso, y para dejarlo un poco más claro, les voy a dar algunos ejemplos. En este caso vamos a tomar como punto de referencia el siguiente mapa y nos vamos a enfocar en la ubicación de la letra B.
Pero antes de hacerlo, lo primero que tenemos que entender es que las dos líneas más importantes que hemos visto hasta ahora van a ser nuestro punto de referencia, es decir, las de los 0 grados, el meridiano de Greenwich y el paralelo del Ecuador. En este caso, lo primero que vamos a hacer es obviamente ubicar dónde está nuestro punto. Tenemos la fortuna en este ejemplo que se encuentra en la mitad de dos líneas rectas, por lo cual va a ser más fácil identificarlo. Empezaremos por la latitud. Recuerden ustedes que la latitud es la distancia que hay desde un punto, que en este caso es nuestro punto B, hasta el paralelo del Ecuador, por lo cual para guiarnos más fácil realizaremos una línea demarcada en sentido recto que nos dé la posibilidad de entender cómo va a ser el recorrido que tiene nuestra línea imaginaria superpuesta hasta el punto número B, y este se va a conectar directamente con unos grados. En este caso los grados son 40. Recuerden ustedes que para el caso de la latitud hay dos formas, son la latitud norte, aquella que está por encima de la línea del Ecuador, o la latitud sur, es decir, en este caso el punto número B está ubicado a 40 grados latitud norte por estar 40 grados por encima de la línea del Ecuador. Ahora, en el caso de la longitud, recuerden ustedes que es la distancia que hay de un punto hasta el meridiano de Greenwich, por lo cual vamos a empezar a unirlos en línea recta con una línea que nos permita entender cuál es la distancia en la medida de grados en la que se encuentra el punto número B. Para ello vamos a identificar en la parte superior o en la parte inferior este número. Para el caso del punto B es 80. Recuerden ustedes que al igual que la latitud, la longitud tiene dos hemisferios. En este caso se genera el hemisferio este y por el otro lado el hemisferio oeste. Para el caso del punto B, por supuesto este punto se encuentra en el hemisferio este, por lo que sería 80 grados longitud este. Ahora, ¿cómo se mide esto? Esto se mide primero hablando de la latitud y luego de la longitud. Es decir, cuando mezclamos los 2 grados de cada uno, daremos una coordenada precisa que nos permitirá identificar dónde estamos ubicados. Para este ejemplo, estamos ubicados a 40 grados latitud norte y 80 grados longitud este. Ahora ustedes se encargarán de encontrar las coordenadas exactas de este punto. Espero por favor que las revisen muy bien, hagan el mismo ejercicio que hemos realizado con el punto B y los leo en los comentarios. Si les gusta este video no olviden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo.